semana estamos un poco más cansados, pero ahí sí estamos grabando. Pero estoy muy contenta de que nos estén acompañando justamente porque me imagino que al revisar el nombre del taller, quizás ya tienen algún acercamiento importante o reconocen la relevancia de los productos o los textos escritos de los estudiantes en el contexto universitario. Entonces, bueno, aquí un poco para que moderemos el ambiente, cómo vamos a funcionar, esto lo conversábamos ayer con Julio, que es muy bueno también hacerlo con los mismos estudiantes, poner un poco las reglas, cómo vamos a funcionar. Entonces, la cámara, si es que pueden encenderla, bienvenida sea, ¿no es cierto? No es un requisito, pero ojalá para poder conocernos, vernos, saber que hay personas tras esos celulares y esos aparatos tecnológicos a los que hoy estamos mediados. Renombrarse si es que es necesario, aunque ahí veo que cada una tiene su nombre y apellido. Agradezco la puntualidad que tuvieron, ya, ¿no es cierto? Siempre llegan algunos más atrasados, pero agradecemos mucho la puntualidad para que también terminemos a la hora. Recuerden que pueden utilizar el chat a lo largo de toda la sesión y también solicitar la palabra, ya siéntanse libres para eso, para hacer preguntas, para que dialoguemos al respecto o para que comentemos también experiencias que nos hayan pasado dentro de la sala de clase y podamos entre todos aprender. Y por supuesto, ¿no es cierto?, este compromiso activo en el aprendizaje, ¿ya? Estamos entonces en este taller de retroalimentación entre pares en el aula, a pesar de que voy a dar también algún énfasis a la retroalimentación en aulas virtuales, porque como estamos en este contexto de pandemia, aún todavía no regresamos todos a las clases, tenemos algunas sesiones híbridas, pero estamos principalmente a distancia, entonces vamos a también revisar esta estrategia de retroalimentación en esos contextos virtuales y entender también por qué es útil en ese contexto y qué aspectos positivos tenemos y qué beneficios podemos sacar de ello. ¿Ya? Y por supuesto también como una estrategia que nos va a permitir incentivar la revisión de textos, ¿ya? Ahí tienen mi correo, como dice Julio, vengo recién llegando a la universidad, como asesora en escritura académica y profesional, así que cualquier duda que tengan, si necesitan construir instrucciones para poder producir textos con sus estudiantes, también las rúbricas ahí con Julio, estamos muy dispuestos a poder ayudarlas y orientarlas, ¿sí? Entonces parto con esta pregunta. Me gustaría saber de qué escuela vienen o a qué carrera pertenecen, a qué carrera hacen clase, y la gran pregunta de por qué estoy hoy viernes acá, siendo que podría estar en otro lugar, podría estar descansando, ¿no es cierto? Pero ¿por qué vinimos a este taller? Les dejo la palabra. Ahí llegó justo Loreto. Bienvenida, Loreto. Estamos acá justo respondiendo a esta inquietud, ¿no es cierto? Carolina, tú vienes de la Escuela de Salud. Específicamente, ¿qué carrera haces clase? Hago clase en la carrera de enfermería, la asignatura de nutrición. Enfermería. Perfecto. Ya, ¿tú eres profesora guía de tesis, por ejemplo? No, estoy ahora No. participando en una asignatura de segundo año. Ya, perfecto. Y, Caro, ¿por qué viniste a este taller, este último taller de este ciclo? Sí, lo que pasa es que he participado en todos los talleres de este segundo ciclo que están realizando toda la semana porque me vengo integrando a la universidad, entonces por supuesto que es importante poder conocer cómo trabajan y poder ir adaptándome también a cómo ustedes realizan la docencia en la universidad. Así que más que nada por eso. La verdad es que han sido talleres Excelente, Caro. súper entretenidos y me ha servido harto. Ah, excelente, Caro. Esperemos que este también sea una muy buena experiencia. Bueno, ya sabes, y si no, lo vuelvo a repetir, que nosotros nos encontramos en el edificio B, en el cuarto piso, ¿ya? Así que para que cuando necesites algún apoyo, ya sea para construir tu programa, construir objetivos, o en el caso mío, poder apoyarte y ayudarte con algunas instrucciones para que los alumnos escriban algún texto, bienvenida seas a ese lugar y también por el correo para que podamos seguir en contacto, ¿sí?
Loreto, cuéntame tú, bienvenida, ¿de qué carrera eres y por qué estás acá hoy día en vez de estar viendo Netflix o en vez de estar descansando? No, primero que nada, disculpen el atraso, me costó harto meterme. Se me olvidó que me tenía que meter en el fondo por la comunidad de diversidad, digamos, de ahí. Entonces me di toda la vuelta completa, fui al formulario de nuevo, así que hice una vuelta bien larga. Y al final dije, churra, estoy en la comunidad, por ahí directo. Y yo me había inscrito antes, más o menos en lo que yo pensaba que me gustaría participar, así que he participado como en 3 más. No, ¿por qué estoy aquí? Bueno, yo soy profesora hace hartos años, claro, yo empecé desde el año 2017, que comenzó la Universidad O'Higgins, yo comencé a hacer docencia porque yo vengo como prestada, yo soy de la Universidad de Chile y estoy prestadita, digamos, acá. Por eso cuando La preguntan, entidad tutora de esta universidad. claro, claro, pero nosotros somos tutores, pero nosotros siempre estamos necesitando aprender. Y obviamente hay un montón de cosas que son nuevas, entonces uno finalmente siendo docente, igual tiene que estar en constante, digamos, no sé, pues viendo nuevas metodologías, nuevas estrategias. La docencia online, sobre todo los profesores que somos viejos, nos ha costado, porque finalmente es muy tecnológica, entonces hay cosas que muchos de ustedes conocen como docentes nuevos, pero nosotros no, entonces estamos acostumbrados a esa docencia de la cátedra y que uno se sabe toda la verdad y que todo se lo digo yo a los estudiantes y no hay otras fuentes, digamos, de información. Entonces nos ha costado mucho. Entonces, desde ese punto de vista, yo he tratado siempre de siempre estarme, oportunidad que haya, siempre participar. Y esto para mí igual es complejo, porque la retroalimentación, igual uno siempre la piensa que es algo que viene del profesor hacia los estudiantes, después de una evaluación, después de una actividad, etc. Entonces, cuesta organizar alguna actividad donde la retroalimentación venga desde los pares, en este caso, que son sus compañeros. Entonces, me cuesta imaginármela, Carolina, así que voy a estar bien atenta. Excelente, Loreto. Así que todas las preguntas que tengas, bienvenidas sean a lo largo de la sesión. Ya siéntete con completa libertad ahí de que resolvamos las inquietudes. Yo hoy día les voy a dar un modelo, lo vamos a ir conversando, pero también siempre hay que comprender que hay muchas estrategias distintas, como tú muy bien señalas. ¿Ya? Entonces, justamente vamos a cambiar ese foco, ¿no es cierto? Ese foco que quizás pasa de esta retroalimentación más unidireccional de profesor a estudiante a una retroalimentación que es mucho más colaborativa, que tiene una perspectiva también en la que el alumno pasa a ser el centro del aprendizaje, que también tiene esta dimensión reflexiva, interactiva, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí esta estrategia que va a ser muy, muy útil para cambiar justamente ese foco quizás de la clase expositiva a la que estábamos acostumbrados anteriormente y que con estos nuevos cambios que se han venido con la pandemia, ¿no es cierto?, de esta nueva forma de enseñanza, necesitamos más que nunca ser agentes activos en el aprendizaje de nuestros estudiantes y tratar de mantenerlos atentos. Muy bien. Creo que me falta Ana. Ana, ¿tú de qué escuela? No sé si estás por ahí. Si nos puedes contar de qué escuela vienes, en qué carrera haces clases. Yo soy del área de salud, de enfermería. Ah, hola Ana. Ana, ¿y tú eres profesora de tesis? ¿Cómo? ¿Eres profesora guía de tesis? En este momento no, estoy Ya. trabajando como enfermera de campos clínicos. Ah, ya, excelente, bienvenida. Ya, ¿y por qué estás aquí hoy? Gracias. ¿Y no estás viendo televisión? ¿No estás ahí, haciendo otra cosa un día viernes? No, me interesa terminar la capacitación de todas maneras. Ah, perfecto. Tú ya habías estado Sí. antes, entonces. ¿Tu segundo nombre es María, Sí. Ana, o no? Sí. Ah, sí. perfecto, porque entonces te había visto con otro nombre, te renombraste ahora, muy bien. Te habíamos visto ahí quizás en la capacitación de Christiansen, el día miércoles fue eso, así que no sé si estuviste ahí, Ana, ¿eras tú, La no? de ayer nomás, que la de ayer la tengo que revisar en la plataforma, que no pude conectarme. Ah, ya, y estuvo Pero muy, las muy otras buena. las he asistido a todas. Estuvo muy buena la de ayer, así que queda ahí pendiente para que la revises, totalmente invitada para que cuando tengas un tiempo puedas verla, porque estuvo ahí Julio a cargo y estuvo muy interactiva, No, la veo muy de todas entretenida. maneras. Sí. No, de todas maneras la veo, sí. Bueno, Y la ese del es uno lunes de también los me beneficios pierdo. de la virtualidad, ¿no es cierto? Que podemos volver a revisarlo en tiempos posteriores, en los que más Sí, nos acomoden. sí,
Eso es lo importante. Y la del lunes también excelente, la que más me interesa. Excelente, Ana. La que Ya. se postergó. Ah, ya, sí, ahí van a estar avisando, ¿no es cierto? Y reforzando cuando vuelve a realizarse. Muchas gracias, Ana, por estar acá, entonces, por tu tiempo. Ya, pues entonces ahora que nos conocemos, que nos hemos presentado, vamos a ver cuáles son los resultados de aprendizaje que esperamos buscar en esta sesión, ¿ya? Que esperamos alcanzar. Y lo primero es, vamos a reconocer que la revisión o el proceso de retroalimentación de textos se inserta dentro de un subproceso que abarca todo lo que es la escritura en contextos académicos y especializados. ¿Ya? La revisión es un paso más dentro de este grupo de procesos que engloba la escritura, ¿sí? Entonces vamos a reconocer ahí esa revisión como un paso más, ¿ya? Y que la escritura está formada por una serie de procesos que son complejos y que son recursivos entre sí. Luego, ¿no es cierto?, la idea también es que comprendamos en qué consiste la evaluación entre pares, ya, si es que no la han aplicado antes, para que aprendamos también de qué estamos hablando, o si lo han aplicado antes, para ver también algunas otras características generales, sobre todo aplicado a este contexto virtual. Y por último, vamos a identificar los principios básicos que deberíamos considerar al momento de nosotros poder hacer esta estrategia de retroalimentación entre pares en nuestros cursos, ya sea cursos virtuales, ya sea como una herramienta adicional a un curso presencial, ya pensando ya a lo mejor positiva y optimistamente en el próximo año, de que vamos a volver quizás a la presencialidad. Entonces, con ese positivismo, pensar que a lo mejor esto puede ser un complemento también, ¿ya? Pues, lo mantenemos en un entorno virtual como una actividad adicional a la clase, o también lo podemos también considerar como una actividad que hacemos dentro de la misma sesión de la hora de clase. Entonces, digamos, hay distintas posibilidades. Entonces partamos por nuestra ruta, ya vamos a tener estos 3 momentos en la sesión, vamos a hablar, como les decía yo, de estos procesos que están implicados en la escritura, luego vamos a ver aspectos generales sobre la retroalimentación entre pares, ahí vamos a entender, ¿no es cierto?, a qué nos estamos refiriendo, de qué estamos hablando, cuáles son las posibilidades también que tenemos de retroalimentación entre pares, y por último vamos a ver estos criterios ya para diseñar después e implementar esta retroalimentación entre pares en nuestros cursos. ¿Ya? Partamos con el primero entonces, ¿cierto? La escritura como un proceso, ¿ya? Partimos de esta idea de que la escritura es un proceso complejo, ¿ya? Tenemos que también transmitir esa idea a nuestros estudiantes, porque muchos estudiantes al ingresar a la universidad se frustran porque dicen, pucha, yo no tengo talento para escribir, ¿no es cierto? O yo nunca voy a escribir como usted, profesora o profesor, ¿sí? Nunca voy a poder llegar a este nivel que leo en los textos que usted me da, ¿ya? Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de la escritura creativa, ¿ya? Que a lo mejor ahí podemos encontrar un poco más de esto que le llamamos talento, ¿no es cierto? Una Gabriela Mistral, un Pablo Neruda, un Jorge Tellier, etc. Ahí tenemos algo más de creatividad o de talento implicado, ¿ya? Aun cuando también hay mucho trabajo detrás, hay mucho de proceso. ¿Ya? Sin embargo, la buena noticia que podemos darle a nuestros estudiantes es que la escritura académica, ya profesional, tiene pasos que nosotros podemos aprender y es una habilidad que se desarrolla en el tiempo, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que podríamos buscar transmitirle a nuestros estudiantes para que estén tranquilos, que esto no tiene que ver con el talento, sino que tiene que ver con una serie de estrategias que podemos ir aprendiendo y mejorando en la medida en que vamos avanzando y progresando en la universidad, ¿sí? Entonces, se considera desde distintos autores, ya, ahí por ejemplo Reiter y Escardamalia, también la comunidad de Didactex, ya, ahí hay distinta bibliografía para que después ustedes la puedan revisar. ¿Sí? Yo les voy a dejar ahí una lista de referencias bibliográficas para que puedan profundizar si quieren. ¿Sí? Pero tenemos acá, ¿no es cierto?, 3 grandes procesos, ¿ya? Que podríamos llamar subprocesos de este gran proceso que corresponde a la escritura en contextos académicos. Entonces, la planificación viene a ser como esta primera etapa, ¿no es cierto?, en la que nosotros vamos a invitar a nuestros estudiantes a que se decidan por un tema, plantear un objetivo,
ya, para poder redactar o escribir su texto, ¿cierto? Entendamos también y presentemos a nuestros estudiantes de manera clara cuáles son las etapas del texto, ¿ya? Y más allá solo de decir que tiene introducción, desarrollo y cierre, ¿ya? La introducción misma también tiene partes, porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando escribimos un ensayo, tenemos una parte en esa introducción que a lo mejor no va a estar en otros textos, como por ejemplo un informe, ¿no es cierto? En el informe vamos a encontrar más bien un objetivo o una pregunta de investigación. En cambio, en un ensayo vamos a encontrar una toma de postura, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces tenemos que empezar también ahí, desde la planificación del texto, a apoyar a nuestros estudiantes en que comprendan cuáles son las etapas del texto que van a escribir. ¿Sí? Entonces, en esta etapa de la planificación está entender esa estructura, entender el propósito por el cual estoy escribiendo. ¿Estoy escribiendo para defender una postura o estoy escribiendo para recopilar lo que se ha dicho sobre un tema, por ejemplo, más propio de las revisiones de literatura, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que transmitir ese objetivo a los estudiantes. Parte también de la planificación del texto, que tiene que ver con todo antes de comenzar a redactar, ¿ya? Y ese yo diría que es uno de los principales dificultades que tienen los estudiantes, que empiezan a escribir sin haberse sentado antes a planificar, ¿ya? Y a veces también nos puede pasar incluso a nosotros mismos con nuestros propios textos que escribimos, como que queremos empezar a escribir al tiro y no planificamos antes, ¿ya? También tiene que ver con este proceso de acceso a la lectura, de acceso al conocimiento. En la planificación también está toda esa etapa de revisión de textos, ¿no es cierto?, saber lo que se ha dicho al respecto, y que después más adelante, cuando ya estemos escribiendo, nos va a obligar a citar e incluir otras voces dentro de nuestros propios textos, ¿ya? Entonces tenemos esta primera gran etapa que podríamos llamar planificación del texto, ¿sí? En la que está todo lo que habíamos estado conversando. Luego viene una segunda etapa que es la etapa ya de la textualización, de la escritura del texto mismo, ¿cierto? La textualización es lo que conocemos como el acto de escribir, sentarme frente al computador o sentarme con una hoja y un lápiz y escribir ese texto, ¿ya? Y por último, y aquí es donde hoy día nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, está este proceso de revisión, ¿ya? Y esta revisión puede darse de distintas maneras y en distintos momentos, al igual que los otros procesos, ¿ya? Esto no es un proceso lineal, ¿sí? Este es un proceso que se da de manera recursiva. Por ejemplo, yo estoy escribiendo, y mientras estoy escribiendo, estoy revisando también, ¿no es cierto? Luego, a lo mejor, después de una retroalimentación entre pares, me van a dar consejos, comentarios de cómo yo podría mejorar mi texto. Entonces voy a tener que volver a planificar alguna parte, ¿no es cierto? Y volver a escribir, reescribir ese texto, ¿ya? Entonces tenemos que considerar que si bien estas etapas parten de alguna manera así, primero planificamos, después escribimos, de ahí también le damos un proceso final de revisión al texto. Estos son procesos que se van dando de manera simultánea en la medida en que vamos escribiendo, no es lineal, ¿ya? Es un proceso por el que vamos pasando y nos vamos moviendo de un lugar a otro hasta llegar a la mejor versión posible de nuestro texto final que vamos a entregar como producto, ¿ya? Esto no nos sirve solamente para transmitírselo a los estudiantes, sino que también nos sirve para que nosotros lo implementemos, ¿no es cierto? Cuando nos pidan escribir un paper, nos pidan escribir el programa del curso, ¿ya? Primero planificamos, y luego empezamos a escribir, revisamos, y luego volvemos a revisar, volvemos a planificar, volvemos a escribir, ¿ya? De manera que esto se vaya conjugando hasta poder lograr el mejor producto posible. Y entonces estamos acá, ¿no es cierto? Hoy día nos vamos a centrar en el proceso de revisión, ¿ya? Entendiendo que es un proceso tanto o más importante que la escritura misma del texto, que la planificación del texto, ¿ya? Porque está dentro de este gran proceso complejo, ¿no es cierto?, que implica escribir en contextos académicos y especializados. Entonces, antes de pasar a nuestro segundo peldaño, tengo aquí una pregunta para ustedes, ¿ya? Ustedes que les dan tareas de escritura a sus estudiantes,
¿sí? Que trabajan textos con sus alumnos, incluso a lo mejor una pregunta de desarrollo en una evaluación, ¿ya? O que le pido un informe, o que le pido un ensayo, etc. Les pregunto, ¿consideran estas etapas de escritura cuando les solicitan a sus estudiantes escribir? ¿O de qué manera los apoyan? O quizás esto es nuevo también y a lo mejor yo solo doy las instrucciones y a lo mejor no los apoyo tanto en la planificación. Cuéntenme ustedes cómo les resulta ahora que revisamos este modelo, ¿cierto? Eso en sus clases actualmente. Aquí, Loreto, adelante. Yo también yo hago clases en primer año, entonces igual es un poco complejo porque estoy en la etapa que pasan de ser escolares, estudiantes escolares, digamos, secundarios a la universidad, entonces hay muchas cosas que sencillamente no se hacen en el colegio, entonces igual que tengo que medir un poco en qué tipo de trabajos pido y todo, entonces nosotros siempre hemos tratado de ir como acompañando bastante a los estudiantes y por ejemplo nosotros ocupamos una metodología de portafolio, ¿ya? Y el portafolio finalmente, él tiene que llegar a tener un trabajo bien completito. Entonces, en botánica nosotros pasamos de enseñarle cómo son morfológicamente las plantas, es decir, por fuera, a ver cómo son las plantas por dentro, y todo cómo crecen los vegetales, etc. Entonces, el portafolio, ¿de qué nos sirve? Nos sirve en que el alumno va virtiendo en el portafolio lo que va aprendiendo, porque el alumno, cada uno nosotros le designamos una especie. A uno le toca el repollo, por decirte algo, a otro le toca el duraznero. Entonces el alumno dice, ok, hoy día aprendimos morfología de hoja, ok, ¿cómo son las hojas del repollo? ¿Cómo son las hojas? Entonces tiene que empezar a buscar. ¿Ya? Entonces, igual aquí esto, sobre todo con la internet, se puede disparar, o sea, este es un mundo de información, imagínense. Entonces, finalmente, yo estaba pensando, ¿cómo nosotros, de cierta manera, aportamos en la planificación? Bueno, nosotros le damos un esquema. Entonces le decimos, ok, aquí él no tiene que elegir nada, nosotros le asignamos su especie y le vamos dando un marco en el sentido, mire, busque en estos lugares. ¿Ya? En esto vamos limitando un poco y le vamos haciendo un marco de cómo tiene que ir colocando la información. Le damos los títulos de los capítulos, etc. Ahora, el alumno siempre es libre de poder preguntar y decir, señora, esto es lo que necesitamos, pero los alumnos lamentablemente, sobre todo en primer semestre, son como muy calladitos, no tienen la confianza, no saben qué es preguntable, entre comillas, y qué es tarea mía, y finalmente no entienden de que lo que nos interesa a nosotros es el trabajo final. Entonces les cuesta mucho, pero nosotros tratamos de ir contestando las preguntas, pero le establecemos un marco bien definido. Le damos los lugares que visitar o los libros donde buscar la información. Pero estaba pensando eso, que realmente está como planificación. Sí, nosotros le hacemos el tema se lo damos nosotros, le explicamos más o menos cuáles son los capítulos que tiene que tener, le explicamos también, bueno, qué nosotros esperamos en una descripción, la profundidad, etc. Le vamos un poco explicando todo eso y todo por escrito. Todo se lo vamos subiendo, cosa que él no tenga que preguntarlo en forma directa. Yo creo que el acceso obviamente lo tienen, pero yo creo que lo que falta es que el alumno tenga la confianza de poder pedir esta retroalimentación. Por eso me interesa tanto que cómo yo genero actividades de que esto se genere, ya sea entre ellos, bueno, y ojalá que esto también lo pudieran hacer en este caso con el profesor de práctica y conmigo. Pero finalmente, de cierta manera, he cumplido eso. Lo que yo creo que nos falta es cómo hacer esta retroalimentación para que el alumno realmente vaya avanzando. Perfecto, y para que tenga la posibilidad entre medio, ¿no es cierto?, de ir revisando su texto y para que entienda que la escritura justamente es un proceso, ¿ya?, en el que yo puedo ir mejorando ciertos elementos y lo que dices tú, no ver solamente el producto final o que no me importe solamente la nota que voy a obtener al final, sino cómo puedo, en la medida en que avanzo, ir haciendo modificaciones al texto que sean útiles para poder mejorar distintos aspectos y distintas dimensiones de mi texto. Además, me imagino, Loreto, que tú te das cuenta que hay habilidades distintas que traen los estudiantes del colegio. Entonces, también tenemos que, de alguna manera, empezar a ver dónde están las falencias de cada uno.
Y eso después va a ser importante, por ejemplo, para decidir cómo agrupar a los estudiantes si es que quiero hacer alguna retroalimentación entre pares. Porque hay estudiantes que tenemos que reconocer que si bien nuestros cursos no pueden ser remediales, no podemos partir desde el uso de la mayúscula, ¿no es cierto? Aun cuando son aspectos que podemos comentar y señalarles para que mejoren. Necesitamos que reconocer los estudiantes que tienen más problemas de ortografía, que es un problema que es mucho más fácil de solucionar, que a lo mejor un estudiante que no sabe organizar sus ideas, ¿cierto? Entonces, ahí necesitamos aplicar después distintas estrategias para poder abordar las diferentes dimensiones que construyen un texto. ¿Ya? Entonces, muchas gracias, Loreto, por tu observación, y no me cabe duda entonces de que vamos bien encaminados en este taller. ¿Ya? Veamos el segundo paso, avancemos hacia allá, para que veamos algunos aspectos generales sobre esta retroalimentación entre pares, ¿no es cierto? Lo primero es que leamos una definición, ya dice que la revisión entre pares es un proceso en el que los estudiantes, déjenme ver acá, la cámara no me deja leer, ahí sí. Es un proceso en el que los estudiantes leen y comentan mutuamente su producción escrita con el fin de poder mejorar su escritura y la de sus pares, ¿ya? Y esto es muy interesante porque hay evidencia, ¿ya?, de que los estudiantes al comentar, ¿sí?, al comentar, mejoran incluso sus textos, más el que comentó que aún incluso sin que haya recibido él un comentario. O sea, el proceso de comentar ya les permite a ellos mejorar su texto, porque tienen una aproximación al texto de otro compañero, que voy a criticar, ¿no es cierto?, de manera constructiva, por supuesto, para que tenga mejoras, ¿ya? Entonces me siento a leer esto y me doy cuenta de que hay cosas que ese compañero resolvió de manera distinta, me doy cuenta de que yo hice esto de mejor manera en mi texto y puedo aconsejarle o sugerirle cómo hacer un cambio o una modificación, ¿ya? Entonces tenemos, en primer lugar, ¿no es cierto?, esta herramienta como un proceso que nos permite, de manera evidenciada, estudiada, realmente mejorar los textos con los estudiantes, ¿ya? Otra cosa importante que podemos sacar de esta definición es que yo comento a un estudiante, ¿no es cierto?, y ese estudiante va a leer mi trabajo y va a recibir una retroalimentación, yo voy a recibir una retroalimentación de vuelta, ¿no es cierto?, y al revés también, yo leo el trabajo de mi compañero, lo comento y él recibe mi retroalimentación. Sin embargo, también existe evidencia que mientras más correcciones y mientras más posibilidades le demos a los estudiantes de que tengan estas instancias de retroalimentación entre pares, mejor van a ser sus trabajos finales, ¿ya? Lo cual también es un beneficio para nosotros, porque si tenemos mejores textos que leer al final del semestre, ¿no es cierto?, o al final del proceso, entonces también menos trabajo de corrección para nosotros. Entonces, podría darse también la situación de que yo, por ejemplo, en lugar de solicitar que solo un estudiante comente el trabajo de un compañero, podrían ser 2 o 3 estudiantes los que revisen el mismo trabajo y dejen sus observaciones al respecto, ¿ya? Y lo mismo para los otros integrantes del curso. Entonces, no tiene que ser necesariamente, cuando hablamos de pares, hablamos de un igual, ¿no es cierto? Pero eso no significa que tenga que agrupar de 2 siempre a los estudiantes, este comenta este y este comenta este, ¿ya? Sino que podría haber una estrategia, ¿no es cierto?, en la que, por ejemplo, si estuviésemos en la sala de clase, ponernos en tríos o ponernos en grupo y pasarnos el trabajo hasta que me llegue de regreso con todas las observaciones que hicieron mis compañeros al texto, ¿ya? Y lo mismo si es que lo estamos haciendo en un foro, por ejemplo. Entonces, que cada estudiante cargue su trabajo y asignar 3 pares o 2 pares de escritura para que ellos puedan hacer sus comentarios. ¿Tendría que ser una actividad obligada a comentar? Yo creo, Loreto, que sí, ¿no es cierto? Porque en primera instancia, por lo menos sí, ¿ya? Porque la idea es que los estudiantes comprendan, como tú decías, que muchas veces no tienen esta motivación, ¿no es cierto?, de a lo mejor querer mejorar el trabajo durante el proceso.
Entonces, al inicio, por supuesto que podría ser una actividad que fuese parte de tu clase, ¿ya? De manera obligatoria, ¿no es cierto? Que contemples estas horas también adicionales si es que las vas a hacer fuera de la sesión, ¿ya? De estudio que están contempladas siempre en los programas, ¿no es cierto? Como una actividad que va a ser útil para ello. También, Loreto, incluso podrías asignar, qué sé yo, unas décimas a los mejores comentarios, por ejemplo, ¿ya? Si es que quisieras como aumentar ahí la motivación también de los estudiantes, porque eso también... Sí. Te iba a comentar que yo de repente me cuesta, como yo tengo alumnos de primer semestre, e igual es complejo, no les gusta mostrar su trabajo. Entonces yo muchas veces le he dicho, alguien quiere mostrar su trabajo para ver cómo ha avanzado y vemos cómo va, y yo también lo ayudo y le corrijo cosas que vean de que se va mejorando su trabajo. Pero Exacto. cuesta mucho que los estudiantes, ellos corrijan a su compañero, no sé, yo creo que tienen ese asunto de que, pucha, le estoy diciendo que está mal, o tengo esa sensación. Entonces yo muchas veces esto el estímulo de que, y les coloco, hoy día el que quiere presentar su trabajo, lo muestra, y yo les tengo una sorpresita, les coloco casi así. Y en el fondo finalmente le digo, mira, le agradezco a los que han presentado su trabajo, y le digo, les voy a dar 2 décimas de la próxima prueba. Exacto, entonces, lo que pasa es que dentro de las estrategias que vamos a tener que considerar, por ejemplo, para, digamos, articular esta actividad de retroalimentación entre pares, la primera indicación va a ser siempre a destacar aspectos positivos del texto. ¿Ya? Ese siempre tiene que ser el primer foco del compañero. Si bien también, obviamente, tenemos que indicar aspectos a mejorar, también presentar de manera muy, muy clara esta estrategia, no como corrección, sino como retroalimentación. ¿Cuál es la diferencia entre corregir y retroalimentar? ¿Cierto? Que corregir tiene que ver más con el tachado, ya con estos actos directivos de cambia esto, ¿no es cierto? En cambio, la retroalimentación es un proceso que me ayuda más a reflexionar, ¿ya? Yo hago sugerencias, hago preguntas respecto de cómo podría resolver el estudiante algo. ¿Ya? Entonces, partimos por ahí, una retroalimentación entre pares, ¿no es cierto? Señalar y transparentar a los estudiantes que esto no tiene que ver con criticar el trabajo, ¿ya? Sino que tiene que ver con una oportunidad para que tú puedas mejorar, ¿no es cierto? Una oportunidad, porque como es una actividad también que es formativa, ¿no es cierto? Que no suma a una nota necesariamente, ¿ya? Tiene que ver la utilidad que existe para poder trabajar laborativamente, ¿no es cierto? Sí, justamente es eso, ¿ya? Aquí viene esta segunda cita, es un espacio colaborativo, ¿ya? En la que vamos a negociar, en la que vamos a compartir cosas. Sirve mucho esta actividad para que los estudiantes, por ejemplo, incluso que no revisaron las pautas que nosotros les entregamos, que suele pasar mucho, ¿no es cierto? Las instrucciones, las rúbricas, venga el otro compañero y le diga, oye, pero es que la profe dijo que había que hacerlo así. ¿Ya? Entonces, eso es justamente los significados compartidos que tenemos, ¿ya? Al momento de poder enfrentarnos a una retroalimentación entre pares. Así que es un espacio muy colaborativo, muy reflexivo, y Lore, yo creo que ahí, en ese sentido, lo que tú señalas es muy importante para poder tener claridad respecto a la relevancia de, en el principio de la actividad, hacerles ver a los estudiantes que esto no es para criticar, sino que esto es, o si es una crítica es constructiva, ¿no es cierto? Pero ese criticar igual siempre suena como feo, para los estudiantes o muy fuerte, van a criticar mi trabajo, me van a exponer, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, nos sirve, por el contrario, para poder mejorar, hacer mejoras antes de que tengas tu nota, ¿ya? Y de hecho, mira, acá tengo 2 citas, porque la segunda dice que los estudiantes valoran muy bien esta posibilidad, ¿ya? O sea, los estudiantes, hay evidencia de que los estudiantes realmente valoran esta oportunidad que le da el profesor de no ver el trabajo como un producto, que tengo la nota y no tengo la posibilidad de hacerle cambios, de hacerle mejoras antes de entregar la versión más definitiva o más lograda, ¿no es cierto? Por el contrario, el profesor me está dando la posibilidad, ya sea en clase, ya sea en un foro, ¿no es cierto? Ya sea en Jamboard. No sé si conoces esa herramienta que la mencionábamos ayer, Lore. Jamboard. ¿Cuál es esa? Porque hay unas que son versiones distintas, pero es lo mismo tipo de ¿cuál? Ya, el Jamboard es una herramienta que está disponible para todos los profesores. Conversábamos ahí con la Caro también ayer eso, esto que está disponible en el correo, por tener correo Gmail tú lo tienes, es una herramienta de Google,
¿ya? Ah, ya. Entonces, en donde están estos puntitos, ¿no es cierto? Sí, Aparece... sí, pero ¿qué es lo que hace la aplicación? La aplicación te permite, es como, es un documento compartido en el que Ok. tú puedes abrir como distintas hojas, ¿ya? Ya. Entonces, en esas hojas, ¿no es cierto? Tú puedes, por ejemplo, asignar una hoja a cada estudiante y que cada estudiante tenga su hoja para recibir los comentarios o las retroalimentaciones de Ya. sus pares. Entonces, tenemos ahí también otra plataforma que podríamos utilizar para poder hacer estas actividades, ¿ya? Entonces, estas son las buenas noticias. O sea, si nos centramos a lo mejor en, o pensamos en también nuestras propias evaluaciones docentes, ¿ya? O nuestro desempeño como profesor, los estudiantes suelen poner en las evaluaciones de sus docentes que estas actividades entre pares fueron de mucha utilidad y es una estrategia pedagógica que realmente les sirve para poder mejorar sus textos, ¿ya? Y también existe evidencia que muestra que las revisiones entre pares a través de un dispositivo tecnológico, ya que eso es algo que a lo mejor nos podría preocupar en este contexto, porque uno piensa en la actividad de retroalimentación entre pares quizá en una clase y está muy bien, ya que cada estudiante, por ejemplo, vaya con su trabajo impreso, lo intercambien entre sí, lo comenten y luego puedan resolver dudas, ¿no es cierto?, en la misma clase, ¿ya? Es una opción. Sin embargo, como no estamos en ese contexto aún, hay evidencia de que al realizar esta actividad utilizando un dispositivo tecnológico, ya sea un blog ya al que el estudiante sube su trabajo, ya sea un foro, ¿no es cierto? O ya sea, por ejemplo, esta herramienta que les comentaba yo de Jamboard, ya en el que podríamos dejar los comentarios, tienen también un impacto positivo en la escritura de los estudiantes, ¿ya? Porque como les comentaba, ellos están haciendo un doble proceso, ¿no es cierto? Estoy viendo cómo otro resolvió lo que yo tengo que resolver en mi texto, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, estoy poniendo mis conocimientos a disposición para poder corregir el trabajo de otros estudiantes, ¿ya? Entonces tenemos acá buenas noticias respecto a que la evidencia y los estudios que se han hecho nos demuestran que esto sirve, ¿ya? Entonces centramos ahí en los beneficios de la retroalimentación en entornos tecnológicos, en entornos virtuales, ¿no es cierto? Podemos hablar de muchos beneficios. Por ejemplo, no se restringen a un periodo acotado. Si bien va a tener un periodo, no es como, tienen 20 minutos para mirar el trabajo y corregirlo, sino que puedo darles una semana, por ejemplo, de plazo para poder comentar los trabajos de sus compañeros, ¿ya? Si quiero que 2 o más compañeros comenten, entonces podría decir, ya, primer compañero va a comentar entre martes y viernes, y el segundo compañero va a revisar lo que ya dijo el estudiante y después va a hacer su intervención para mostrar discrepancias, coincidencias con lo que ya se comentó sobre el trabajo, y pues va a comentar entre sábado y miércoles, por ejemplo, o entre lunes y miércoles para no tomar los días libres de los estudiantes, ¿ya? Entonces, tenemos más flexibilidad. Eso nos permite, ¿no es cierto?, trabajar en un foro o trabajar en un entorno virtual, ¿ya? Segundo gran beneficio es que termina con estas barreras contextuales, ¿ya? Hay que quitar un poco el miedo de los estudiantes de que otros lean sus trabajos, ¿ya? De hecho, es muy útil para que los estudiantes, justamente los de primero, por ejemplo, que comentaba Loreto que ella tiene, ¿no es cierto?, se familiaricen con esta nueva comunidad científica y académica a la que llegaron, en el que el traspaso del conocimiento, ¿no es cierto?, es parte de esa comunidad, ¿ya? Compartir este conocimiento, ¿sí? Entonces nos permitiría, por ejemplo, incluso hacer revisión entre pares con estudiantes que están en ciudades distintas. Si yo hago clases en distintas universidades, podría hacer un cruce, si es que estoy trabajando, por ejemplo, un tema similar, o hago ramos o asignaturas similares, y hacer un cruce que esté más allá de un espacio físico compartido, ¿ya? A eso se refiere también con estas barreras contextuales. Estimula el desarrollo de la escritura, porque obviamente al redactar un comentario, ¿no es cierto?, estoy también desarrollando mi escritura, ¿ya? Entonces tenemos ahí un doble trabajo que me va a permitir mejorar lo que ya tengo escrito, pero además seguir practicando la escritura al tener que escribir y redactar un comentario para otro par, ¿sí? Otro beneficio es que, por supuesto, puedo revisitar esas anotaciones.
No es como una retroalimentación oral en clase, ¿no es cierto? Que el fading rápido, ¿ya? O esta característica de la oralidad, que es que se pierde, no queda registro, y que nos ha permitido ahora, como bien comentaban ustedes, quizás ver alguna sesión que no alcancé a ver en su momento, podemos revisitar también esos comentarios y volver a leerlos tranquilamente, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, también esta visibilización del lector. Hay un lector al otro lado, hay una persona que necesita entender lo que yo estoy escribiendo, necesita comprender lo que quiero transmitir, ¿ya? Entonces, visibilizar al lector es algo que le cuesta mucho a veces a los estudiantes en primer año, y la retroalimentación entre pares ayuda mucho a eso, saber que hay otro que tiene que decodificar, que tiene que entender, ¿no es cierto?, las ideas que yo quiero transmitir en mi texto, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, para que pasemos ya a nuestro tercer y último punto? Vamos bien en cuanto al horario. Súper. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ¿ninguna de ustedes ha hecho una retroalimentación entre pares en entornos virtuales, chicas? Caro, Lore, Ana. ¿No, Julio? ¿Tú tampoco te ha tocado hacer alguna retroalimentación? No, nunca, dice Caro. Entre estudiantes no, solo con profesores. Ya. Claro, si eso es lo que pasa, es que uno, lo que yo te digo, que uno abre, yo lo abro en clase, o sea, yo en clase dejo un espacio y digo, ok, veámoslo cómo van avanzando los trabajos, quién quiere mostrarnos qué está haciendo, tienen alguna duda, cómo van avanzando, y abro el espacio, pero, y algunos, no al principio, yo creo que ya a mediados del semestre, cuando empiezan a ver que algunos que no han hecho nada en el fondo y que están empezando como, ok, me está quedando poco tiempo para la entrega final, yo creo que ahí algunos empiezan a mostrar su trabajo. Pero lo muestran y ellos mismos me dicen, señora, mire, yo no sé si esto es muy extenso, entonces yo empiezo a mirarlo y trato de que alguien opine, qué opinan de eso, les gusta la idea, que lo encuentran muy largo, lo mejor que piensan, entonces, pero cuesta, pues digo, a mí me cuesta harto por eso, porque yo creo que todavía están en esta transición que les cuesta, entonces yo creo que hay que tratar de, por eso te preguntaba si tenía que ser una actividad obligatoria, y a lo mejor, lo que tú decías, a lo mejor yo podría, como estoy en el Zoom, hacer grupos, hacer, digamos, dividirlos en grupos, y que veamos, uno presente su trabajo, veamos qué retroalimentación hay, qué cosas positivas, qué cosas podríamos cambiar, qué cosas podríamos mejorar, y ver, yo por eso te preguntaba, yo creo que una forma de estimular es que se produzca esto, de que tengan, también generarles esa capacidad que tienen que tener de poder decir lo bueno que tiene un trabajo y lo que puede ser mejorable, ni siquiera decir malo, no, lo mejorable, por eso que yo creo que voy a presionar, el próximo semestre yo creo que voy a generar una cosa así. Y además, Lore, conversábamos, las últimas sesiones, de la importancia también de transmitir a los estudiantes que también aprendemos a través del error, ¿no es cierto? Y transparentar que los textos, estos textos buenos, que a lo mejor ellos creen que nunca van a llegar a escribir así, también fueron textos que pasaron por muchos procesos de revisión, ¿no es cierto? Entonces, y que pasan por procesos de revisión incluso de pares, ¿ya? O sea, es importante también transmitir esa idea. Para poder publicar un paper, ¿no es cierto? Sabemos que tienen que pasar procesos de evaluación que son serios, ¿no es cierto? Son difíciles a veces, y es importante que asumamos que la revisión es un proceso dentro de la escritura, ¿ya? Entonces, está bien recibir comentarios, no está mal, sino tiene que, la primera versión del texto nunca es la mejor versión, ¿ya? Y por eso es que, como profesor, les vamos a dar la posibilidad de que trabajen esas primeras versiones, trabajen esos primeros borradores. Es muy bueno ahí, en cuanto a Tecnolecto, ¿no es cierto?, hablar de los borradores, por ejemplo. Vamos a hacer una retroalimentación entre pares, ¿ya?, para corregir el primer borrador que corresponde a su primera entrega, ¿ya? Si es que tenemos entregas, digamos, distintas entregas para un mismo trabajo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a corregir el borrador. Entonces, como borrador, por supuesto que va a estar imperfecto, ¿ya? Y ahí entonces también le bajamos un poco esto del miedo al error, ¿sí? Y trabajarlo constantemente, ¿ya? Entonces, vamos a nuestro tercer punto y último, ya que aquí ya son las indicaciones precisas para poder diseñar e implementar, ¿no es cierto?, esta actividad de retroalimentación entre pares.
Entonces, para que una retroalimentación entre pares sea efectiva, tiene que cumplir con ciertos criterios y tengo que yo también darle ciertas indicaciones a los estudiantes, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que considerar es que la retroalimentación entre pares, si es buena, es porque está potenciando este proceso de escritura, o sea, está entendiendo que la escritura es un proceso y no que la escritura es un producto final, ¿ya? Entonces, justamente, tenemos que darnos estos tiempos intermedios para que el estudiante, por ejemplo, tenga un primer tiempo o un primer momento en el que tenga que entregar este borrador, luego vengamos y hagamos esta actividad de retroalimentación entre pares, ¿no es cierto? Ahí en el entorno que a ustedes más les acomode, como les comentaba, existen distintas plataformas, pero, por ejemplo, en Webcursos está esta del foro, que es muy fácil de utilizar y que podemos, ¿no es cierto?, también conocerla y pedir ayuda para poder utilizarla y sacarle el máximo provecho, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, tenemos un tiempo final de revisión y entre medio está esta revisión entre pares, ¿ya? O sea, tiene que ser antes de que yo entregue mi producto final, ¿sí? Porque si lo hago después, si solo recibo la retroalimentación después de que ya me pusieron la nota, entonces eso no tiene ningún propósito, ¿no es cierto? No está cumpliendo ahí ninguna finalidad ni utilidad para el trabajo de los estudiantes, ¿ya? Esto es, por ejemplo, si yo tengo solamente una entrega escrita, ¿ya? Entonces, les doy la posibilidad del borrador, hacemos la revisión entre pares y luego el estudiante puede corregir a la luz de esa revisión, ¿no es cierto? Y puede hacer las mejoras necesarias y entregar su producto final. Ahora, si por ejemplo yo tengo entregas parceladas, tengo avance 1, avance 2 y entrega final, ¿cierto? La idea es que este proceso se diese en cada uno de esos avances, ¿ya? O sea, mientras más retroalimentación puedan recibir los estudiantes, mientras más posibilidades de comentar colaborativamente tengan, mucho mejor, ¿sí? Entonces, el primer criterio obligatorio, que esto sea como parte del proceso. Segundo punto que tenemos que considerar para que nos resulte bien esta actividad de retroalimentación entre pares, es que tenemos que considerar que el estudiante es el centro en esta actividad, ¿ya? Sin embargo, como ustedes muy bien comentaban, para que el estudiante sea el centro, tiene que sentirse seguro de lo que está comentando o de lo que va a revisar en el trabajo de sus compañeros, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener a nuestra disposición los elementos que van a permitirle al estudiante revisar con seguridad, ¿no es cierto?, el trabajo de su compañero. Para eso, las instrucciones, por ejemplo. Si tenemos las instrucciones ahí, pueden revisar con las instrucciones o la rúbrica, ¿no es cierto?, el trabajo de sus compañeros, ¿ya? Tenemos que transmitirles qué es lo que se espera del trabajo que ellos están revisando. Y para eso tenemos que hacer un trabajo previo, de tener instrucciones claras, haber dado las indicaciones, ¿no es cierto?, en la sala de clase o a través de las plataformas, a lo mejor subir material adicional para poder explicar cómo se articula el texto, subir buenos ejemplos, eso también es muy bueno, ¿no es cierto?, para poder digamos que el estudiante tenga ahí un ejemplo de cómo podría hacerlo, ¿ya? También es muy, muy bueno. También analizar esos ejemplos en clase, ¿no es cierto? Miren, veamos este ejemplo logrado, este es de un estudiante de otro semestre, para que vean que también ellos pueden lograr un buen texto. ¿Qué aspectos consideran buenos? Veamos la estructura, analicemos los párrafos, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Etcétera. Eso también les ayuda mucho para después poder revisar tanto el trabajo de su compañero como sus propios textos. ¿Ya? Y el tercer punto, ¿no es cierto?, es que por supuesto para que la actividad resulte beneficiosa tenemos que tener preguntas guía, ¿ya? O digamos criterios claros también de revisión. Entonces aquí ya yo los puedo ayudar un poco más como experta en escritura académica para poder enfrentar ese proceso de revisión de textos y organizar los elementos más relevantes a revisar. Porque el proceso de revisión es muchas veces lo que va a distinguir a un escritor novel o novato, ¿no es cierto?, de un escritor más experto, ¿ya? ¿Qué es lo que revisan, ¿cierto? Un escritor más novel o más novato, ¿en qué creen ustedes que se va a centrar? A ver, si yo tengo estudiantes que están ahí recién empezando, ¿qué es lo primero que van a corregir?
¿Hacia dónde se dirigirá ese foco, creen ustedes? Yo creo que la ortografía es lo primero que uno siempre... Exacto, Lore, exacto, ¿ya? Eso es lo que hace un escritor Nobel o novato, ¿ya? Porque aprenderse las reglas o aplicar las reglas ortográficas es de un nivel de conocimiento muy, muy bajo, ¿ya? Porque es solamente aplicar convenciones, ¿no es cierto? Distinto es si yo parto, por ejemplo, ¿no es cierto?, corrigiendo del género, ¿ya? Entonces siempre vamos a partir y vamos a transmitir a nuestros estudiantes cuando revisen el trabajo de sus compañeros, pensando en que después esto obviamente les va a servir para mirar también sus propios textos, ¿ya? Partir comentando la estructura, el objetivo del texto. ¿Está logrado? ¿Sí? El objetivo de la introducción en sus partes, ¿ya? Cuando hablamos de género hablamos de tipo de texto, ¿no es cierto? Entonces, las partes que corresponden a la introducción de una revisión de literatura, ¿están logradas? ¿Están presentes? ¿Ya? Si hay algo que no está logrado, ¿por qué? ¿No es cierto? Entonces, primero la estructura del texto, los aspectos del género, ¿ya? Luego vamos a decirles que revisen la intertextualidad, ¿ya? O sea, todo lo que tiene que ver con la introducción de otras voces, ¿no es cierto?, este formato de citación, y ahí por supuesto podemos ayudarlos a reflexionar sobre la integridad académica, ¿ya? Lo que significa escribir en contextos académicos y por qué es tan importante incluir otras voces a nuestros textos. ¿Sí? Y al final, ya no significa que sea menos importante, ¿no es cierto?, pero al final vemos todos los aspectos que tienen que ver con la calidad de la escritura, ¿ya? Dentro de los que por supuesto está la ortografía, ¿ya? Pero antes la cohesión, la coherencia del texto, que el texto sea coherente de principio a fin, y eso está muy mediado por el género, entonces por eso es que tenemos que partir por ahí, ¿ya? Entonces, ese es el orden, que vamos a darle como una lista de chequeo. Entonces, ya, chiquillos, vamos a partir revisando el trabajo de nuestros compañeros en este orden. Primero estructura, que el género esté bien logrado, están las partes, están los pasos que corresponden al texto. Luego, la intertextualidad, ¿cierto? La introducción de otras voces, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, los aspectos de la calidad de la escritura. Tiende a pasar que los escritores que son menos expertos, ¿no es cierto?, parten al revés, ya parten del final. Entonces se centran, como decías tú muy bien, Loreto, en la ortografía. Loreto. No entiendo bien qué significan los aspectos de intertextualidad. Ya, perfecto. La intertextualidad es la relación que hay entre textos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la intertextualidad, por eso intertexto, ¿ya? Entonces, dentro de la intertextualidad está todo lo que tiene que ver con formatos de citación, por ejemplo, y que tus estudiantes hayan citado de manera correcta y hayan introducido de manera correcta, ¿no es cierto?, otros textos a los de ellos, ¿ya? Ok. Ahora, ojo, porque no solamente es como que esté el formato APA listo, ¿no es cierto?, sino que también, por ejemplo, que esa distinción de voces entre lo que ellos plantean y lo que plantea el otro autor esté clara, ¿ya? Entonces también ahí tenemos que apoyarlos en eso, ¿cierto? O, por ejemplo, también la importancia de reflexionar en torno a por qué nosotros citamos a otros autores, ¿ya? No es solamente por poner la cita, ¿no es cierto?, sino que es para respaldar una información, o es para discutir. Todo lo que tiene que ver. Exacto. Claro, discutir tus datos. Mire, aun cuando a mí me salió tal resultado, según no sé cuánto, hay una variación entre tales y tales números. Exacto. Okay. Que eso pasa mucho en tu fluidez. disciplina, por ejemplo, Lore, ¿no es cierto? Claro. Sí. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, ¿ya? Entonces, toda la intertextualidad es todo lo que tiene que ver con la relación entre los textos, ¿ya? Y ahí está todo formato de citación, pero más allá del formato de citación solamente, la posibilidad de hacer dialogar y entender a los estudiantes por qué incluimos esto en contextos académicos, ¿ya? Sí, ahora me quedó claro, gracias. De nada. Ya, entonces, aquí reviso, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la variedad de focos, ¿ya? Las variedades de focos que le vamos a dar a la revisión. Pero también, como reviso, ¿ya? Y esto tiene que ver con la variedad de modos, ¿ya? De poder hacer esta retroalimentación. ¿Qué es lo que comentábamos, ¿no es cierto? Partir el comentario de nuestro compañero, ¿ya? Bueno, esto también nos sirve a nosotros, cuando nosotros revisamos los textos de los estudiantes, ¿ya? Pero pensando específicamente en la evaluación entre pares,
para quitar ese miedo un poco a la crítica, a que me ofendan, ¿sí? De que cometí un error. Entonces, partir elogiando los aspectos positivos, ¿ya? Entonces, decirle a los estudiantes, a ver, fíjate en el trabajo de tu compañero. ¿Qué cosa está buena de su escritura? ¿Por qué consideras que está buena? Entonces, cuando yo he hecho esta actividad, me pasa mucho que los estudiantes, por ejemplo, destacan el tema con el que están trabajando sus compañeros. Oye, mira, qué interesante, no había pensado esto, sobre todo cuando tienen elección de tema, ¿ya? Entonces, elogiar algo del texto, siempre hay cosas positivas que destacar, ¿no es cierto? Así como en las otras, por ejemplo, en los otros talleres, siempre nos quedamos con algo, ¿ya? Entonces, siempre hay algo que podemos destacar. Preguntar luego, ¿no es cierto? Como lector, ¿qué te resulta difícil de entender del trabajo? ¿Qué te gustaría que tu compañero dijera de manera más clara? ¿Ya? Entonces, ¿y por qué? Siempre el por qué, ¿no es cierto? Fomentar esa explicación en los estudiantes, ¿ya? Porque si no, caemos en la corrección, en lugar de la retroalimentación, ¿no es cierto? Que es este reflexionar que nos da esta actividad. Y por último, ¿ya? El pulir, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué sugerencias ahora específicas de mejora podrías darle tú a tu compañero? ¿Ya? Entonces, enfrentamos la revisión de esta manera y se fijan que no es una revisión correctiva, ¿ya? Entonces, en este sentido, estamos reduciendo esta idea de los tratados, ¿no es cierto?, de la orden, cambia esto por esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en lugar de, tu tesis está mala, ¿cierto? Podríamos decirle, ¿has pensado en quizás modificar tu postura y hacer una sugerencia? ¿Ah? Entonces, ahí combinamos, por ejemplo, pregunta con sugerencia y lo invitamos, ¿no es cierto?, a pulir su texto, ¿ya? Entonces, esto, bueno, nosotros también tenemos que ser reflejo de esto cuando comentemos los trabajos de nuestros estudiantes. Entonces, esto no nos sirve solamente para la actividad entre pares, sino que nos sirve también para que nosotros podamos después hacer buenas retroalimentaciones, ¿ya? Vamos terminando ya con esto, y entonces, para hacer una síntesis, ¿qué tenemos que considerar para poder tener o lograr una retroalimentación efectiva entre pares? ¿Cierto? Lo primero es que tenemos que considerar que la retroalimentación entre pares tiene que ubicarse como una estrategia, ya que sea antes de poner una nota o antes de ver la escritura como producto, sino que como un proceso, ¿ya? En segundo lugar, ¿cierto?, tenemos que entregar distintas herramientas que permitan al estudiante estar muy seguro de lo que está corrigiendo, y para eso es necesario que como docentes entonces entreguemos las pautas, entreguemos las rúbricas, las indicaciones, ¿ya? Recuerden que si necesitan ayuda con eso, para eso estamos, ¿ya? Para poder apoyarlos con las rúbricas, con las instrucciones de los trabajos o textos escritos que ustedes tengan que escribir o quieran redactar con sus estudiantes en clase. Por otra parte, ¿no es cierto?, entregar directrices claras de cómo vamos a revisar, cómo y qué, ¿no es cierto? Entonces, esto de partir por el género, luego la intertextualidad, luego, entonces, fijarnos en los aspectos más locales de escritura, y también, ¿no es cierto?, motivar a que pues, resaltemos los aspectos positivos, pero también, ¿no es cierto?, seamos unos agentes críticos en la revisión, a partir de preguntas o a partir de sugerencias a nuestros compañeros, ¿ya? Y un último punto importante que se desprende de eso, por supuesto, es también nuestra obligación de monitorear, ¿no es cierto?, monitorear este proceso de retroalimentación. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si hacemos estas actividades en un foro, una vez que ya todos hayan comentado, ingresar y a lo mejor señalar alguna discrepancia con algo que un estudiante haya señalado, y destacar también, por supuesto, los aspectos positivos que vemos de la retroalimentación, ¿ya? O a lo mejor, si quieren, revisar todos los comentarios y hacer un comentario general que puedan mandarle al curso, ¿ya? Así como, atención con esta observación, es importante que refuercen esto, destaco tales comentarios, ¿ya? Es muy importante que el estudiante sepa también, porque tiene igual siempre una inseguridad, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a que el profesor es como el que sabe, y yo no puedo recibir un comentario de un par. Ya, no, vamos a ir sacándonos eso en la medida en que más actividades entre pares hagamos, pero es también relevante que podamos ayudar y apoyar a nuestros estudiantes en estos procesos, sobre todo cuando los vamos a hacer por primera vez, ya para que sepan que estamos atentos a lo que ellos han señalado sobre el trabajo de sus compañeros.
Entonces, querida Loreto, querida Ana, ¿de qué manera la revisión entre pares creen ustedes que puede ser relevante para el contexto de su curso? Y si es que encuentran que hay adaptaciones que a lo mejor serían necesarias hacer para el contexto específico de sus cursos. Julio, tú también puedes participar. Que yo hablo mucho de repente, entonces No, no sé si Ana quiere adelante, decir Ana. algo. No sé si Ana quiere decir algo. Adelante, adelante. No, lo que pasa es que, claro, obviamente cuando yo trabajo el portafolio, el centro mío es que el alumno vaya aprendiendo, digamos, la disciplina. Entonces, el foco es que él logre, digamos, yo logre ver en ese portafolio que está vertido todos los conocimientos que él puede haber logrado, los aprendizajes que puede haber logrado, digamos, y ordenado, porque por eso que esto va siendo secuencial y yo voy colocando hitos. Entonces, a tal fecha, como ya hemos pasado morfología, él debería ser capaz de describir morfológicamente su planta. Entonces, obviamente, esta parte está como en segundo plano, pero no es menos importante, en el sentido que tiene que tener una buena estructura, esto tiene que seguir alguna, pues digo, una lógica. Entonces, obviamente, yo ahora en la rúbrica, obviamente en el trabajo, también voy a considerar esto como importante, de manera que los alumnos sepan, digamos, que el tener un buen producto desde el punto de vista ya más digamos, ¿cómo decirlo?, como texto, tiene que tener una buena estructura, tiene que entenderse, etc. Obviamente va a ser algo que yo te voy a colocar en la rúbrica también, de que él se note que hay un avance y que logra tener algo, digamos, que tenga, no sé, que tenga sentido, que permita que alguien se informe de lo que le está escribiendo, aparte de estar correcto, obviamente, desde el punto de vista de la disciplina. No, a mí me sirvió harto porque yo soy muy buena para anotar, así que yo tengo harto material para estudiar, y no, hay otras cosas que hacen de que yo piense en forma más ordenada. Uno de repente, y debe pasar lo mismo con los estudiantes, que uno tiene muchas cosas, pero esto hace que, ok, esto lo tengo que ordenar porque tiene que tener un sentido. Entonces, esto me ha servido para darle sentido a cómo debo operar cuando reviso cualquier trabajo de construcción que tenga textos, etc. Súper, Lore, y además que como el portafolio es de hecho el portafolio está pensado siempre como un texto que agrupa distintos procesos, entonces yo creo que sería bueno que fijaras 2 o 3 retroalimentaciones antes de que hagan su entrega final a lo largo de tu curso, por ejemplo. Sí, Entonces, no, pero si eso pensaba, que no sea esto de que yo abra y que sea espontáneo y que alguien quiere decir algo, no, que yo fije lo que te decía, hacer una actividad grupal. Ok, vamos a tener este portafolio, esto otro. ¿Qué cosas podemos destacar? ¿Qué cosas les han servido? ¿Qué piensan que ustedes es aplicable a lo de ustedes? ¿Están cometiendo a lo mejor lo mismo? ¿Piensan de que a lo mejor hay que hacerlo de esta otra manera? Yo creo que voy a hacer algún tipo de actividad de eso, porque yo nunca había pensado incorporar esto como algo que me permitiera, digamos, ir mejorando, digamos, algo que vaya, al final va a ser corregido, pero que son retroalimentaciones que van durante el proceso, como dices tú. exacto, y además, Lore, acuérdate de que al final esto también es un apoyo para nosotros, porque vamos a recibir mejores textos, entonces también va a ser más gratificante como profesor ver cómo avanzaron desde el principio. Entonces, a cierta fecha también, como tú dices, que a veces pasa que los estudiantes esperan hasta el último momento para escribir, ¿no es cierto? Esto también ayuda mucho a eso, a poder ayudar a los estudiantes a organizar sus tiempos de escritura. Entonces, si ponemos 3 fechas en las que a esta fecha tiene que estar listo hasta esta parte, a esta fecha hasta esta parte, porque vamos a ir revisándolo y vamos a ir después corrigiendo, entonces también los estudiantes se van a ver obligados, ¿no es cierto?, a avanzar en sus textos y tener la posibilidad de no dejar todo al último, ¿ya? Entonces también ahí transmitir la idea de que se escribe mejor con tiempo, ¿ya? Y eso también está reportado en la literatura, ¿sí? Porque si escribimos de un momento a otro, se nos pasan detalles, cosas que podríamos trabajar, ¿no es cierto?, de manera más profunda con más tiempo, ¿ya? Sí, te iba a decir de que yo, en general, nosotros tomamos examen oral. Y el examen principalmente es del portafolio, porque finalmente el portafolio está todo lo que se enseñó durante el semestre, todo lo que el alumno tiene que dominar. Entonces lo hacemos con su portafolio. Entonces muchas veces nosotros después que lo leemos le decimos, ¿sabes qué? ¿Me puedes explicar este párrafo? Y se lo mostramos. ¿Me puedes explicar qué estás tratando de decir? ¿Qué esto, qué lo otro? Y sí, porque hay veces que en realidad que el alumno por apuro también escribe una cosa que no tiene sentido y él mismo se da cuenta ahí. Entonces me dicen, no, en realidad esto es lo que yo quería decir, ok, pero lo hacemos ahí.
Excelente. Sí, de todas maneras, incluso, Lore, ya después pensando en una retroalimentación entre pares, podías hasta hacer una retroalimentación entre pares para modelar esa presentación del portafolio, por ejemplo. Sí. Entonces, que algún estudiante se ofrezca y siempre plantearle esto como un beneficio también para ellos, para la mejora de sus textos, para la mejora de sus trabajos, ya sean textos orales o textos escritos, ¿no es cierto? Entonces, una presentación también se puede modelar, ¿ya? Ahí en el chat les acabo de mandar a Ana, Julio, Loreto, las referencias, ¿ya? Que utilizamos, que están acá también en el PowerPoint, pero se las mandé para que si quieren profundizar sobre esto de la retroalimentación entre pares, puedan revisarlo. Muy bien, muchas gracias aquí por estar, por participar, ¿no es cierto? Todos participamos de manera distinta. Gracias Julio, Loreto, Ana por estar presentes y espero que de verdad esto sea de mucha utilidad y sepan que cuentan con Julio, conmigo también, para que los ayudemos y los apoyemos también a diseñar estas actividades, por ejemplo, si es que ustedes quieren implementarlas en sus cursos, en alguna clase en particular, ¿sí? Julio, ¿algo que comentar, algo que decir? Lore, tú abriste el micrófono. Muchas gracias. No, de nada, gracias. Yo agradecer. Sí, mire, yo tengo todos mis cuadernitos, si ustedes me veían, es porque tengo todos mis cuadernos con apuntes, sí, son muy buena alumna. Muy bien, excelente. Esos son los alumnos que nos hacen fácil la pega. No, muchas gracias, yo les agradezco y agradezco que me hayan esperado también, porque sí que muchas gracias. No, de nada. Ana, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te queda la actividad? ¿Te llevas algo de la sesión de hoy? Estaba un poco movilizándose, Ana. Yo sé que por eso a lo mejor puede tener Sí. algún problema con el audio, porque vimos que estaba en tránsito. Con el teléfono, sí. Sí, así que, bueno, Anita, ahí cualquier duda o cualquier cosa que necesites, ya sabes que puedes contactarnos. Dime una cosa, Carolina, cualquier cosa, nos dirigimos digamos, ¿tienes algún mail o hay algún...? Sí, sí, te lo copio. Sí, es carolina.baez@uh.cl. Ya. Ya, Carolina, ahí está, ahí lo dejé en el chat. Y Julio, también si quieres dejar el tuyo y explicar, Julio, en qué puedes apoyar tú a Loreto y a Ana en el caso de que lo necesiten. Sí, yo me dedico principalmente al área de evaluación, de construcción de instrumentos, formatos y todo ese tipo de elementos. Cualquier cosita, nos enviaron un correo, agendamos una reunión y todo. Ya estamos llevando procesos de asesoría con profesores en el área de evaluación, así que si lo necesitan para visualizar alguna actividad, hacer más consistente un instrumento, como ustedes estimen conveniente, ahí estamos. Ok, y Julio, tú pusiste en el chat tu... Ahí está también en... lo dejé para la sala de espera, perdón. Sí. Ahí sí. Ahí está, julio.caro@uoh.cl. Lo había dejado para la sala de espera del mensaje. Que no había nadie. Exacto. Ahí está. Sí, bueno, y Lore, yo también voy a hacer una